¿A cuánto podría llegar el precio del token RON en el futuro? La verdad es que nadie tiene la bola de cristal, nadie puede saber exactamente cuál va a ser su valor de acá a unos meses o unos años, pero sí tenemos un montón de información o podemos hacer comparaciones para poder sacar conclusiones. En este video les traigo un montón de data, vamos a analizar un montón de puntos para ver a dónde podría llegar. Muy pero muy buenas, bienvenidos una vez más a Willy Alba in the Blockchain. Me voy directamente a la compu porque tenemos un montón de cosas para ver. Les voy a mostrar un montón de información, les voy a compartir una tabla que yo hice, así también podemos sacar conclusiones de distintas maneras y no solo centrarnos en una comparativa. Por lo tanto, arranquemos. Lo primero que les voy a mostrar es en el último comunicado que sacaron desde Sky Mavis, donde podemos ver toda la información sobre Axie Infinity en general. En la actualización de febrero nos cuentan del juego, nos cuentan sobre las lands, un montón de cosas, pero si nos vamos a la parte de RON puntualmente, tenemos una información más que importante. ¿Cuáles son los datos fundamentales y que creo yo van a impactar en el corto plazo en el precio de RON? Y es porque nos están confirmando que en las próximas semanas, nos hablan de febrero o marzo, van a sacar lo que son las transacciones gratuitas que tenemos hoy en día. Eso lo podemos ver acá abajo. Esperan impulsar este cambio entre febrero y marzo. Por lo que anuncian, lo que van a hacer es, hoy en día nosotros tenemos transacciones, todos los que tienen Axis comunes tienen transacciones gratuitas. Los que tienen Axis, no sé, Origin, Místicos, tienen más cantidad de transacciones. Incluso creo que solo con tener la cuenta ya nos dan unas transacciones gratuitas, con lo cual prácticamente todo el que esté en el mundo Axie Infinity tiene para realizar transacciones. 15, 20, 30 o incluso más. Bueno, lo que van a hacer es sacar prácticamente todas, porque a todo aquel que tiene Axie común no le van a dar transacciones gratuitas. Y si miramos los números, nos cuentan que hoy en día tenemos un promedio de 134.000 transacciones pagas por día utilizando RON versus casi 900.000 transacciones por día gratuitas. Imagínense si prácticamente estas gratuitas pasan a ser pagas, estamos hablando de 1 millón de transacciones por día. ¿Y cómo impactaría esto? Bueno, yo creo que en el corto plazo, cuando justamente esto esté por salir o incluso cuando lo anuncien, la demanda de RON va a crecer. Por lo tanto, tendría que impactar en el precio haciéndolo subir. Y no solo por la demanda, sino también por la especulación, por personas que prefieran aprovechar o justamente cuando todo el mundo ve que el precio del RON sube, van a comprar, cosas habituales dentro del mundo cripto. Pero hay otro dato que no tenemos que perder de vista y es que nos cuentan que ya hay 830.000 cuentas que poseen token RON. Por eso también comentan esto, como que lo que ellos dicen es, ya tenemos casi 1 millón de cuentas que tienen RON, estamos en condiciones de empezar a cobrar las transacciones porque la gente ya lo tiene. Por lo tanto, hay que tener cuidado con este dato porque justamente, por ejemplo, yo me pongo a mí como ejemplo. Yo ya tengo token RON. Incluso mi objetivo, que ya lo conté en Twitter, es ir acumulando cada vez más porque creo que el precio va a subir mucho en el largo plazo. Por eso un poco también este video. Pero la realidad es que el día que implementen que las transacciones hay que pagarlas en RON, yo no voy a ir a comprar porque no tengo o por necesidad. Incluso creo justamente que el precio para ese momento va a subir. Entonces o compro ahora o compro pasada esa fecha cuando el precio logre corregir. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de todo eso, pero sí es importante entender eso. Hay muchas cuentas que ya poseen RON. No es que todo el mundo el día que saquen las transacciones gratuitas va a tener que ir a comprar. Pero no deja de ser importante cuando se lleve a cabo esa implementación. Entonces yo creo que ahí va a tener un pequeño impacto en lo que es el valor porque va a subir mucho la demanda. Hoy en día no hay tanta demanda de RON. Ahora vamos a ver un poco números y analizar más a medio y largo plazo. Primero voy a abrir el light paper, que si no lo leyeron les recomiendo que lo hagan. Pero de acá vamos a sacar una información muy importante para todo lo que vamos a analizar. Es que tenemos en detalle cómo va a ser la generación de RON. Cuánto hay de supply actualmente y cómo va a ser el proceso hasta llegar a los 1.000 millones que va a ser el supply máximo. Pero para llegar a este 1.000 millones van a pasar muchos años. Entonces, si nosotros abrimos el archivo que nos comparten, lo podemos ver discriminado por meses de forma muy detallada. Y de acá vamos a sacar un dato muy importante porque justamente nosotros podemos ver
así como lo vemos en este gráfico, que ya después al final la generación es un proceso muy lineal, es decir, que se genera ya de a poquito porcentaje. En cambio, al principio la subida es bastante más pronunciada. Eso lo podemos ir viendo acá. Entonces nosotros podemos ver que, por ejemplo, el día 0, que fue cuando salió públicamente, ya había un 15% prácticamente. Y que a los 12 meses, es decir, al año, que vendría a ser más o menos para enero del año que viene, estamos hablando de que ya vamos a tener un 30% en circulación. Y a los 3 años podríamos estar hablando de prácticamente 600.000 tokens, 600.000 RON, que sería el 60% en circulación. Entonces, en 3 años estaríamos más o menos ese número. Se los digo porque ahora voy a hacer algunas comparaciones aproximadas de lo que vendría a ser ese tiempo. Ahora bien, les voy a mostrar primero esta tabla que hice, que se las voy a dejar en la descripción por si la quieren ver en detalle. Son con valores o números a día de hoy cuando estoy grabando este video. Obviamente estos números cambian todo el tiempo, pero es más para entender. Son números aproximados, es para que se entienda la idea. Y ahora les voy a mostrar en detalle cómo sería esta comparación, pero primero me voy a ir a CoinMarketCap, que es de donde saco todos estos datos. Por eso digo que son datos aproximados, porque quizás... A ver, les voy a explicar cómo conseguí todos esos datos con BNB, así después lo vemos directamente en la tabla, que es mucho más fácil y más visual que si les voy mostrando una por una acá en CoinMarketCap. ¿Qué datos tengo en la tabla? Bueno, el ranking, es decir, en qué posición está BNB, hoy en día está número 4. ¿Cuál fue el precio de salida aproximado y la fecha aproximada más el máximo histórico aproximado? ¿Y por qué digo que estos datos son aproximados? Porque bueno, lo hago más o menos mirando esta gráfica, entonces quizás en algunas cripto no es exactamente la fecha de salida, sino que es la fecha que fue agregada a CoinMarketCap. Pero bueno, como ven, acá tengo el 0.11, que es el precio prácticamente más bajo que me muestra CoinMarketCap, con una fecha de salida de 28 de julio del 2017. Y si me fijo más o menos el ATH, es decir, el máximo histórico, hablamos de $675. Bueno, así hice con cada una de estas cripto, que ahora les voy a explicar por qué elegí estas. Y esos son estos 3 primeros datos. Después tenemos la cantidad de X en base al precio de salida y su máximo histórico. Entonces, si salió a 0.11 y llegó a 675, quiere decir que hizo un por 6.136. Ahora, a medida que avance el video van a entender todos los datos. ¿Por qué les traigo estos datos? Lo van a ir entendiendo cada vez mejor. Pero bueno, primero les quiero hacer esta breve introducción de cómo funciona esta tabla. Por otro lado tenemos el market cap actual, que en el caso de BNB, por ejemplo, son 62.000 millones de dólares. Después tenemos una comparativa de cuánto sería el precio de RON con el market cap actual de cada una de estas cripto. ¿Cuánto sería el precio de RON haciendo la cantidad de X que hizo cada una de estas cripto? Y ahora esto nos va a dar otro dato muy importante que avala todo esto. A ver, todo esto es mi opinión, mis análisis, ¿eh? Pueden estar en desacuerdo, incluso puede ser que detecten que algún dato lo expliqué o lo analicé mal. Los invito a dejarme en los comentarios cualquier sugerencia, cualquier aporte. Pero bueno, como les digo, son conclusiones que saco yo. Y yo ya tenía la sensación, y con estos datos lo podemos como ir comprobando, que el precio de RON de salida fue bastante elevado para lo que es el supply, para la cantidad de RON que tenemos. Salió en $4. Entonces, si vemos justamente, si RON hiciera la cantidad de X que hicieron muchas de estas cripto, nos daría precios realmente muy elevados, que son muy difíciles de que vaya a alcanzar. En cambio, y ahora lo vemos en detalle, lo que vendría a ser AVAX o lo que vendría a ser Tron, que hicieron mucho menos cantidad de X en base al precio de salida, ahí sí nos da valores más lógicos para RON, 130 o casi $600. Es decir, si RON hiciera un por 33, que es lo que hizo AVAX en base a su precio de salida, tendríamos un RON en $130, algo mucho más lógico que pensar en $24.000 un RON. Por eso traigo varios datos, porque justamente yo no me ato a una conclusión sola, a una comparativa sola, sino que traigo muchos datos como para más o menos entender hacia dónde podría llegar. Como les digo, después el tiempo será el que nos dé la razón o no. El tiempo será el que diga cuál es el valor de RON, cuál fue su utilidad real.
Bueno, ahora antes de seguir con esa tabla, quiero que visualicen justamente de forma bien visual cuál fue el comportamiento de estas cripto que estamos analizando a lo largo de su historia. Miren lo que son los gráficos. BNB salió, estuvo muchísimo tiempo, años, en lo que parece una línea muy estable, pero en realidad no lo es, claramente, porque hablamos de 10 centavos y acá ya estamos hablando en 22 dólares. Es una subida brutal, pero nada que ver con lo que fue después. Pero bueno, vean esto. Fue mucho tiempo hasta que explotó. Solana, mucho tiempo hasta que explotó. Y así cada una de ellas, con algunas excepciones. Avalanche. Vamos a ver el gráfico de toda su historia. Bueno, vemos, también es porque los plazos son distintos. Acá estamos viendo que fue en septiembre de 2020. Es mucho menos tiempo, por eso podemos ver un poco de diferencia. Pero no importa, es para que más o menos vayan visualizando cómo se comportaron todas estas cripto a lo largo del tiempo. Después podemos ver cómo fue el de Matic. Lo mismo, muy similar. Una línea y explosión. Tron es un comportamiento muy distinto. En Tron vemos que salió en el 2017, similar a lo que sería BNB. Vemos acá el comportamiento habitual, pero después una explosión brutal, logrando su ATH y no lo volvió a conseguir más. Y estamos hablando de que esto fue en el 2018. Después una gran corrección y después otra nueva explosión, no llegando a su ATH y corrección, bueno. Nada, acá vemos un comportamiento un poco distinto. Esta que les traje hasta acá son porque son las redes más populares hoy en día utilizadas, que están alojando juegos, Play to Earn, NFTs. Entonces es más o menos relacionado con lo que podría ser RON. Obviamente algunas de ellas con muchísimas más utilidades, pero bueno, yo creo que RON vino para competir por el puesto número 1 en lo que es juegos. RON va a empezar a recibir juegos, proyectos externos a Sky Mavis que demanden utilidad de RON. Entonces yo creo que RON justamente es la que se va a especializar y va a pelear por ese top 1 en lo que es juegos. Un sector que ya sabemos que mueve fortunas. Después comparo también el AXS porque es un token nada que ver, es el token de gobernanza de Axie Infinity. Pero bueno, me gustaba incluirlo en esta comparación por la relación directa que tienen con Sky Mavis. Y vemos que AXS, que figura a partir del 2020, por más que ya sabemos que Axie Infinity es del 2018, si mal no recuerdo, pero también tiene el mismo comportamiento, con una explosión tremenda después de varios meses. Y la última que traigo es Enjin, que es una cripto que a mí me gusta mucho, que también está relacionada con todo lo que es el mundo de los juegos, y podemos ver lo mismo. Entonces, ya explicada toda esa parte de CoinMarketCap, cómo obtuve sus datos, vemos que esta tablita, que como les digo, la pueden ver tranquilos en detalle porque les dejo el link en la descripción, tenemos todas las cripto que les acabo de comparar y podemos ver los precios de salida de cada una, las fechas, cuáles fueron sus máximos históricos y qué cantidad de X hicieron comparando el precio de salida con su máximo histórico. Vemos que BNB, por ejemplo, es una bestialidad haciendo más de 6000X. Después tenemos el market cap actual, que incluso cuando estoy haciendo este video estamos en un momento de una corrección muy importante en las cripto en general, con Bitcoin a la cabeza. Entonces todo esto está muchísimo más bajo de lo que pudo ser en momentos de máximos históricos de cada una. Pero bueno, este es el market cap actual y acá podemos ver cuál sería el precio del RON con el market cap comparado, ¿no? El precio del RON si tuviese el market cap de cada una de estas. Entonces, por ejemplo, si lograse llegar al top 10, que es el puesto que ocupa hoy en día AVAX, valdría 130 dólares. Pero ¿por qué hay que tomar esto con pinzas o hay que entender el contexto y no solo decir, ah, bueno, listo, si llega al top 10 va a valer 130 dólares? No, porque influyen varias cosas, el mercado va cambiando. Entonces la capitalización de las cripto en general va cambiando. Ahora les voy a mostrar y explicar un poquito en detalle esto. Pero hay varios factores. También influye, por ejemplo, hoy en día, como les mostraba recién, ¿cuánto RON hay en circulación? Bueno, había no me acuerdo exacto, creo que eran 150 millones. A ver, lo tengo acá abierto. Hoy en día hoy en día estamos en más o menos 150 millones.
Pero si yo les hablaba de acá 3 años, ya estaríamos en 600 millones de RON en circulación. Entonces, claramente que haya 600 millones de RON, eso impacta directamente en el precio. Con esa cantidad de RON no podemos pretender un valor de $2.000, $3.000, $5.000. Entonces tenemos que entender bien cómo funciona la capitalización de mercado, el max supply, el precio, todas esas cosas. Ahora, ¿por qué yo les decía lo de la capitalización de mercado? Esto es un gráfico que nos muestra toda la capitalización en la historia de las cripto y vemos que claramente va en tendencia alcista. Cada vez es mayor. Obviamente tiene grandes correcciones, como podemos ver acá, pero ya sabemos que lo máximo que llegó a haber de dinero invertido dentro del mundo de las cripto fueron, como vemos acá, que se llegó a 3 trillones. Esto repartido entre todas las cripto. Pero esto va a seguir subiendo. Con el paso de los años, cada vez va a haber más dinero invertido. Entonces habrá un momento que lleguemos a 4 trillones, 5 trillones. Todo eso significa justamente que la capitalización de mercado de cada una de las cripto va en alza, cada vez es mayor. Obviamente va a haber cripto que desaparecen y todo eso, pero me refiero que en general las cripto van a tener cada vez más dinero dentro. Para quienes no entiendan cómo funciona bien esto de trillón, billón, millones con el tema de habla inglesa, les muestro acá, lo tienen muy claro. Para los que somos de habla hispana le decimos 1.000 millones, a lo que en habla inglesa le dicen 1 billón. Y para lo que nosotros es 1 billón, para ellos es 1 trillón. Y acá lo podemos ver justamente para que visualmente lo puedan ver con los ceros. Bueno, esto fue lo que se llegó de capitalización de mercado en las cripto. Lo que para ellos es 1 trillón, para nosotros 1 billón. Espero que se vengan entendiendo hasta acá, que no se estén mareando, pero ahora van a entender por qué les hablo tanto de lo que es la capitalización de mercado. Y después les voy a dar mi conclusión de cuáles son los precios que yo creo que pueden llegar a valer el RON en el futuro. Porque para terminar esta tabla, lo que pongo acá es cuánto valdría el RON realizando del precio de salida, aproximadamente $4, si hiciera un por 25, la verdad que son números muy redondos, por suerte es muy fácil de poder visualizarlo. Si hiciera un por 25, un por 50, por 75 o un por 100 de su precio de salida. Entonces hablamos de 100 hasta $400. Voy a abrir la calculadora para mostrarles más números. Si de acá a 3 años dijimos que va a haber 600 millones de RON. Y a eso decimos, bueno, vamos a hacerlo por 100, que son $100 sería 25x de acá a 3 años. Si vale $100, ¿de qué cantidad de capitalización estamos hablando? Bueno, de 60.000 millones de dólares, o lo que son 60 billones para los ingleses. Entonces acá justamente esto lo puse así de forma más resumida en lengua inglesa. Por lo tanto, cuando haya 600.000 token RON en circulación, si consiguiera un valor de 100 millones de dólares, estamos hablando de la capitalización actual de BNB. Ahora, si tenemos 600 millones de RON y hacemos por 400, que sería un por 100 del precio de salida, ¿cuánto es la capitalización? 240.000 millones de dólares. Entonces tenemos que decir, ¿y eso es posible? Bueno, si nos vamos a ver la tabla, el top de las cripto, vemos que Ethereum tiene 327.000 millones de dólares. Entonces, con 240.000, estamos hablando de una capitalización monstruosa. Estaríamos en el top 3 con una cantidad de dinero tremenda. Pero volvemos a lo que les decía yo antes. Hoy en día estamos casi que a la mitad de lo que fue el máximo histórico de capitalización de las cripto. Si la tendencia es que siga subiendo y subiendo y subiendo. Si Ronin Network, si Sky Mavis y Ronin Network hacen un muy buen trabajo, logran que muchos proyectos decidan funcionar sobre su red y van escalando posiciones y justamente logran meterse en el top de las cripto, en el top 10, desde luego la capitalización de mercado va a ser muy elevada, lo cual va a impulsar el precio. Van de la mano. Entonces, si dijimos que un por 25 de su precio de salida nos da la capitalización actual de BNB, pensar en un por 50, por ejemplo, que sería duplicada, pero de acá a unos años, bueno, podría ser realmente una realidad.
Obviamente que va a depender de un montón de cosas y ahora sí, para ir finalizando, les voy a dar mi conclusión. No sé, como esto tómenlo como un juego, por así decirlo, de apostar o decir, bueno, yo me la juego a que podría llegar a estos valores. ¿Qué creo que puede pasar? Bueno, en el corto plazo, como les dije al principio del video, con la salida, o sea, cuando eliminen las transacciones gratuitas, yo creo que eso va a impactar haciendo subir el precio de RON. Al aumentar su demanda, va a subir el precio. Pero después hay que ver cómo continúa lo que sería, por un lado, la demanda y por otro lado, la generación de RON. Porque las transacciones son muy baratas. Más allá de que justamente nos hagan pagar en RON, las transacciones son muy económicas. Entonces necesitamos muy poca cantidad de RON para llevar a cabo las transacciones. Si lo que es la demanda va a un ritmo y la generación de RON va mucho más rápido, por así decirlo, eso va a hacer que el precio en el mediano plazo tienda a bajar, porque cada vez tenemos más RON, pero la demanda no es muy alta. Después, cuando empiece a haber cada vez más proyectos, cada vez más personas entrando a Axie Infinity o a los proyectos que se sumen en el futuro, bueno, la demanda de RON ahí puede empezar a acelerar y equipararse. Pero como les digo, mi conclusión o lo que yo especulo que pueda pasar es eso, que el supply vaya aumentando más que la demanda al principio. Pero con el paso del tiempo, hablando ya de esto, ¿no? 3 años por lo menos, sí veo un RON realmente muy fuerte, muy demandado, muy utilizado y sin ninguna duda peleando por los puestos más altos del ranking. Por lo tanto, espero un RON subiendo en el corto plazo, hablando de marzo, bajando luego en los siguientes meses, bajando y corrigiendo bastante su precio, para luego sí empezar a ir subiendo de a poquito, muy de a poco, de forma muy tranquila y lenta, pero sin ninguna duda logrando de acá a unos años hacer, no sé, ¿cuánto? Yo me la juego por A few moments later. un por 50, un por 25, llegando a $150, $200. Yo creo que sí, yo creo que es posible. Pero bueno, hay que tener mucha paciencia para poder verlo a esos precios. Como siempre les digo, no es una recomendación de inversión. Este video no es para decirles vayan a comprar RON. No lo vamos a volver a ver estos precios. No, para nada. Cada uno hace su propio análisis. Es solamente un aporte a la comunidad, un aporte mío de mi análisis, que pueden estar de acuerdo o no, y me encantaría leerlos en los comentarios. Gracias por haber llegado hasta acá. Ahora los dejo para que sigan viendo este video y nos vemos en la próxima.